necesario hablar de recursos, de acceso a recursos, y no solamente recursos frescos, líquidos, sino también de mecanismos de fortalecimiento patrimonial del deudor. Y aquí hay una muy buena noticia, y es que ayer salió publicado, y Nicolás lo mencionó tangencialmente, pero quiero resaltar un poco eso, y es que ayer salió publicada la circular externa 22 de la Superintendencia Financiera. Esa circular contiene una serie de instrucciones para los bancos para otorgarle alivio a los deudores y hace unas modificaciones a la circular básica jurídica de la superintendencia. Pero si uno se detiene a mirar, y obviamente todavía no ha habido tiempo suficiente para detenerse a mirar, sino ciertas cosas específicas, ahí hay unas cosas bien importantes. Por ejemplo, la instrucción sexta que se le da a los bancos, lo que dice es que ahora, cuando un deudor entra en reorganización, es decir, trámite formal de insolvencia, no necesariamente tienen que calificar el riesgo de ese deudor como de deudor incumplido, sino que hacen una calificación real sobre las bases reales que rodean la actividad económica de ese deudor, sobre si su situación patrimonial, sobre si tiene potencial de generación de caja, sobre esos criterios que nos decía Reinaldo para analizar si la empresa es viable o no viable. De manera que eso es una gran noticia porque entonces los bancos y los deudores también van a entender que no necesariamente es un castigo llegar a una situación de reorganización o tener un deudor en una situación de reorganización, sino que su calificación de riesgo va a centrarse en lo que realmente hay ahí y no se le va a tratar automáticamente como un deudor incumplido. Pero hay unos mecanismos, decía, de fortalecimiento patrimonial que traen las nuevas normas y los voy a mencionar de manera muy resumida. El primero, capitalización de pasivos. Claro, es tradicional y no pareciera muy novedoso el hablar de capitalización de pasivos cuando eso es algo que ocurre en casi todos los escenarios de reorganización. Pero lo interesante de las nuevas normas es que traen instrumentos para que esa capitalización se produzca o bien a través de acciones o bien a través de la emisión de bonos de riesgo, que son deuda subordinada, pero en ambos casos con ciertos privilegios políticos y económicos para quien capitalice de esa manera y con acceso a liquidez para poder vender esas inversiones en un plazo relativamente corto. Ese es un primer mecanismo. Segundo mecanismo, la posibilidad de que el deudor que está en reorganización pueda salir a vender algunos de sus activos para pagar pequeñas acreencias. Eso era una posibilidad que antes no existía. Al deudor le tocaba y a los acreedores, por grandes o chiquitos que fueran, sentados cruzados de brazos hasta que se lograra un acuerdo final y solamente al final, cuando se convinieran las condiciones en que se iba a pagar a todos los acreedores, se podían pagar las acreencias grandes o chiquitas. Y no se podían vender activos mientras todo eso pasaba. Ahora lo que hay es un mecanismo que le permite al deudor, sin permiso de la superintendencia, durante el trámite de reorganización, vender activos que no sean indispensables para su actividad productiva para atender pequeñas acreencias. ¿Qué son pequeñas acreencias? Las que valgan menos del 5% del patrimonio, del pasivo externo del deudor. Otro mecanismo interesante es el de descarga de pasivos. Eso es un mecanismo que no estaba regulado para las sociedades comerciales en Colombia y que lo que supone es que en los acuerdos de reorganización se puede pactar que aquella parte del pasivo que exceda el valor de la compañía, que exceda su valoración, se entienda descargado, porque pues es que no hay con qué pagar eso. Se va a pagar simplemente hasta donde alcance de manera acorde con el valor de la compañía, pero lo que exceda ese valor se va a descargar del balance del deudor y para eso pues se contempla que haya unos mecanismos técnicos de valoración de empresas que están ligados a normas que ya existen en el procedimiento, en las normas de procedimiento civil. Otro mecanismo interesante es que los deudores que están en reorganización pueden contraer nuevas deudas y pueden ofrecer bienes en garantía de esas nuevas deudas. Algunas de esas cosas las pueden hacer sin permiso a la superintendencia, otras con permiso a la superintendencia. Pueden incluso desplazar a acreedores garantizados que tuvieran garantía anterior para otorgar garantías nuevas sobre los mismos bienes que ya habían sido otorgados en garantía a otros acreedores, lo cual pues habrá que mirar con mucho cuidado desde la perspectiva de los bancos, desde luego, pero por lo menos le da algún margen de maniobra al deudor y no lo deja amarrado desde el momento que entra en un proceso de reorganización como ocurría anteriormente. Y finalmente, un mecanismo muy interesante de fortalecimiento patrimonial y de acceso a recursos, y es el de salvamento de empresas en inminente estado de liquidación. Lo que dicen las nuevas normas es que cuando un deudor fracasó en su intento de reorganizarse y como consecuencia de eso se le abre un proceso de liquidación judicial, ahí todavía no está condenado a muerte. Ahí está en cuidados intensivos, pero la gente sale de cuidados intensivos. ¿Y cómo puede salir de cuidados intensivos? Mediante un mecanismo que aquí traen, donde uno de los acreedores puede poner
toda la plata que se requiera para pagar el pasivo, por lo menos aquellos acreedores que tengan vocación de pago, ya voy a explicar qué es la vocación de pago, y por esa vía quedarse con la empresa, pero por lo menos salió de las acreencias, se queda con la empresa, a los accionistas anteriores se les cancelan sus acciones y se queda instalado el acreedor, pero ahora ya no como acreedor, sino como dueño de la compañía. Obviamente esto tiene unos enredos en términos de cómo se valora la empresa, de las ofertas que se puedan presentar, de a qué precios se presentan, etcétera, que son tecnicismos de la norma que no logro explicar. Simplemente cierro con explicar el concepto que acabo de mencionar de acreedores con vocación de pago o acreencias con vocación de pago. Y es que eso es una categoría que se inventó el decreto 560, se la inventó sin definirla, después los decretos posteriores la definieron, especialmente el reglamentario, y básicamente cuando se habla de acreedores con vocación de pago es aquellos a los cuales va a alcanzar para pagarles con lo que hay, con una valoración razonable de la empresa, bien sea como negocio en marcha si está en reorganización o por valor neto de liquidación si está en liquidación, pero finalmente es aquellos para los que va a alcanzar con lo que hay en la caja. Pues en la caja no me refiero a simplemente efectivo, sino con la realización del patrimonio. Esos son los acreedores con vocación de pago y lo que se busca con estas normas es que prevalezca la capacidad de voto de esos acreedores para prevalecer y para hacer prevalecer y privilegiar el criterio del voto útil, que solamente voten aquellos que realmente pues tienen una función importante que cumplir dentro del proceso de reorganización. Bien, lo dejo ahí, simplemente cierro diciendo que llegue alguien a un escenario de reorganización no es la muerte civil, ni para él ni para sus acreedores, y que hay buenas posibilidades y buenas perspectivas alrededor de todas estas normas.